Segunda parte de este programa, te quiero preguntar, Rocío, ¿qué te parece la actitud de tu ex candidato a gobernador, Enrique Dóger Guerrero, de validar lo que oficialmente está validado, pero con una serie de asegúnes, pues que yo creo que no hubiera sido lo correcto validar a Marta Erika como la próxima gobernadora? Sí, coincido contigo plenamente. Ya así lo he declarado a algunos medios de comunicación. Yo creo que primero, como partido político, no somos autoridad electoral para poder definir o reconocer triunfos. No podemos, más aún cuando hay un procedimiento jurídico en marcha no concluido. Me parece que como partido político deberemos con mucha prudencia, con mucha serenidad, esperar el resultado. Tendrían que ser mucho más cuidadosos, ¿no te parece? Porque entonces la especulación que casi no se nos da, pues da para todo, estando como están las cosas. Sí me pareció que fue un error, lo comenté con la dirigencia de mi partido político, lo declaré incluso. Evidentemente también se lo comenté a él. ¿Y qué te dice don Enrique Dóger Guerrero? Bueno, él asume algunos elementos que sin duda serán razonables. Sin embargo, para el imaginario colectivo, la realidad es que se está reconociendo como partido político, porque finalmente él fue el candidato de mi partido político, y deberemos ser cuidadosos, pues. Reyes Heroles allá en aquellas épocas, incluso autor de muchos políticos de cualquiera índole ideológica, lo retoman y plantean el elemento de que forma es fondo. Hay que cuidar los elementos, todos, ser muy prudentes, ser muy cuidadosos, y en su momento, cuando las autoridades resuelvan, que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ahorita va a pasar apenas por el Tribunal del Estado de Puebla, pues se va a ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuando éste resuelva, entonces en el número de votos que tenemos, que son más de 500,000 votos en este estado de Puebla, pero ha sido la cifra más baja en la historia, claro, o sea, si lo mencionamos, más de 500,000, impresionante, sí, pero ha sido claro, notoriamente la más disminuida. Sí, claro, por supuesto. Pero nosotros nos tenemos que deber en nuestro trabajo a esos más de 500,000 priistas que confiaron con su voto en los compañeros y las compañeras que postuló el PRI, y tenemos que esperar el resolutivo para trabajar con el uno o con la otra. Por supuesto. Porque lo que nos importa como partido político es que se cumplan los compromisos, que se atiendan las causas sociales que se han dejado de atender en este estado de Puebla, y que volvamos a recuperar la dignidad poblana en el estado. Más o menos en la misma línea, mi querido Osvaldo, yo te pregunto, hablábamos hace un momento de si al PAN ya le cayó el 20 de lo que está viviendo a partir del día 1 de julio. ¿Cómo piensan rescatar, pues, porque supongo que, por supuesto que seguirán en la lucha, pero cómo piensan rescatar una imagen, un prestigio construido ciertamente, cuando pues esta posición de Javier Corral, que me parece muy certera, presumiendo triunfos como el de Marta Erika Alonso? Pues mira, a mí me parece que tenemos que ser muy cuidadosos en cómo planteamos las cosas. ¿Te refieres al planteamiento mío o al de Corral? Sí, y al mío también. ¿A qué me refiero? A mí me parece que si se ha sembrado la duda en el proceso o en la elección, particularmente para gobernador, en este caso gobernadora del estado, ha sido a partir de los dichos, ¿sí?, y de una serie de pronunciamientos y de una serie de
bravuconadas, por llamarlos de alguna manera, de los que ganaron todo lo demás, específicamente Morena. Hicieron un gran circo, ¿sí? Entraron y rompieron con violencia, tiraron puertas, golpearon jóvenes en el hotel MM a 2 o 3 días de la elección, diciendo que la gran mapachera, ¿no? Donde no encontraron absolutamente nada, donde golpearon a la gente de la FEPADE. Es decir, hicieron una serie de acciones para marcar la elección como fraudulenta. Sin embargo, la gente que se ha metido al fondo, la propia FEPADE, el propio INE, el propio Instituto Electoral del Estado, han declarado que no se ha encontrado mayor cosa. Todo lo que había en esta supuesta mapachera eran actas que todos los partidos tienen, ¿sí? Computadoras que después las fueron a vender a la Plaza de la Computación o conseguir un cable para prenderlas, ¿no? Entonces la realidad es que todo ha sido a partir de suposiciones. La autoridad electoral del Estado ya entró en una constancia de mayoría, sí, como bien dice Rocío, hay un proceso de impugnación, ¿sí? No se ha concluido el proceso hasta que la autoridad electoral o el máximo tribunal federal de su fallo. Sin embargo, hoy por hoy tenemos gobernadora electa de acuerdo a las autoridades locales. Con todos estos claroscuros que obligarían a manejar un trato... Pero te voy a decir una cosa, Leonardo. A mí me parece que es muy importante mencionar y precisar algo. Los mismos ciudadanos que contaron los votos del senador, del presidente de la República, de diputados locales, del presidente municipal, etcétera, son los que contaron los de gobernador. Y son entendiendo y dicen que es un voto diferenciado. Que desaparecieron paquetes en el camino. A ver, los paquetes llegaron juntos. Todos los paquetes llegaron a los consejos distritales juntos, ¿sí? Y dicen que ahí algoritmos y mágicos, sacan una serie de palabras así grandilocuentes como para confundir a la gente. En este México todo es posible, ¿eh? Sí, pero, pero la realidad es que el candidato de Morena es muy malo. No era. La candidata a la presidencia municipal de Morena tuvo más votos que el candidato gobernador Morena en el municipio de Puebla. La candidata del distrito 17 tuvo más votos que el candidato a gobernador de Morena. Coincido contigo, aunque me gustaría hacer un par de acotaciones. No me refiero única y exclusivamente a lo evidenciado en el Hotel M&M. Me refiero a otra serie de factores en donde ciertamente, desde el punto de vista estadístico, no hay manera, porque la estadística es una ciencia y las ciencias son perfectas, no hay forma de entender con un nivel de votación histórica del 65-66%, ¿cómo te explicas que en la Sierra Norte de Puebla la votación llegó al 80%? Te lo pregunto, porque evidentemente no hay esta información contundente que pueda ser un comprobante fehaciente de lo que está argumentando, pero eso da mucho que pensar. Pero no es la primera vez, Eduardo. No, o sea, bueno, no es de la primera vez. En comunidades sí, del interior del Estado, sí, hay veces que vota el 90% del padrón, ¿eh? O sea, digamos, no es un fenómeno único y exclusivo de esta elección. O sea, digamos que el electorado de estas comunidades es mucho más consciente, es mucho más pues no sé si mucho más consciente, pero mucho más informado. Participa. Sí, por eso, pues sí. No, pero la realidad es que no es exclusivo de este proceso electoral. O sea, digo, Rocío también seguramente nos puede compartir, ella ha estado mucho. No, pues Rocío sabe también cómo se operan las cosas, hombre. A lo que voy es que en las comunidades del interior del Estado a veces vota pues hasta el 90-95% del Estado. ¿Qué me dices del magistrado Mancilla trabajando, habiendo pedido licencia y trabajando? Ahí sí, hay que referirse al M&M. O sea, ¿qué me dices de eso? ¿Te parece pulcro? ¿Te parece aseado? ¿Te parece correcto? Porque no necesariamente lo legal es justo y es correcto. Entonces aquí si apelamos a lo legal, hasta este momento tienen razón. Sí. Pero, ¿qué me dices del magistrado Mancilla?
Mira, trabajando con... ¿Qué me dices de don Omar Blancarte? ¿Qué me dices? No, o sea, yo creo que si estamos hablando como... Y además con toda la buena intención, claro. Pues, mira, yo te puedo ¿qué decir, me dices de la camioneta que burdamente estaba pretendido no evidenciar que es del gobierno del estado y que se volcó y que todo eso? ¿Qué me dices de las balaceras? Por Dios, o sea, insisto, entiendo tu posición, pues, para eso estás en Acción Nacional, ¿no? Pero hay cosas, no se puede defender lo indefendible. Te voy a decir algunos elementos. Por supuesto que coincido que a lo mejor no era el mejor momento para que estuvieran presentes personajes como los que... Y me faltó el Pete Castañón, a quien tú conoces. Sí. Entonces me parece que no era propicio que estuvieran ahí. Sin embargo, tampoco es... Hablábamos de la legalidad. Legalmente no tenían prohibición para estar ahí, porque además era un lugar donde se estaba haciendo el cómputo de las actas a las que legalmente tiene derecho a tener el partido. Es decir, si lo ponemos en el contexto de que era una mapachera, entonces, es decir, ¿qué hacía un magistrado? ¿Qué hacía un diputado federal? ¿Qué hacía un funcionario del gobierno del estado? No era una mapachera, era un centro de cómputo. Hubiera sido muchísimo más grave. Era un centro de cómputo, de captura de datos, ¿sí? De las actas de todas las elecciones, no nomás del gobierno del estado. Ahora, Israel Mancilla tiene años de militar en el partido, ha tenido todos los cargos desde secretario general del comité municipal, secretario de elecciones del comité estatal. Sí, pero su función hoy es otra. Es la de magistrado. Pues, a lo que voy es que si tiene licencia que la mostró, ¿no? Digamos, hablábamos de la legalidad, no tiene nada de ilegal que esté ahí. Correcto. Sin embargo, la forma en la que se plantea que es un magistrado, etcétera, bueno, pues de alguna manera empaña lo que se está haciendo y despierta dudas. Sin embargo, reitero, no era nada malo lo que se estaba haciendo en ese lugar. Qué bueno que tú así lo creas y no es lo que lo argumentes plenamente convencido. Es lo que era, no se estaba haciendo nada malo. A ver, si estuviera haciendo algo malo, lo harían en un hotel. Sí. Vaya, hombre, por Dios, el nivel de cinismo, mi querido Osvaldo, y no es de ustedes, son las prácticas de ustedes, Rocío. Sí, no te me hagas la desentendida. Han sido las prácticas ancestrales, por el amor de Dios, que la mayoría de la gente se las trague. En oficinas, cerrado, no se meten en un hotel. No, y menos a 4 calles de los tribunales del instituto, hombre, por Dios. O sea, no, repito, entiendo tu posición, pero yo también tengo la obligación de ponerlo sobre la mesa. No, sí, por supuesto, sí, está bien. Así es de que vamos a cambiar un poquito. ¿Cuál es el panorama que vislumbra en Rocío ante un Congreso en donde pues ustedes van a ser minoría absoluta? Sí, sí, claro. Bueno, evidentemente el reto es mayor. Nunca habíamos estado con estos números en el Congreso local y esto evidentemente también representará para el Partido Revolucionario Institucional el ir generando el manejo de la política, pues. La política es diálogo, la política es acuerdo, la política es compromiso y tendremos que ir caminando primero, y yo creo que esa debiera ser, en su momento seguramente así se dará a conocer por parte de mi partido político, de la coordinación que se asuma, quien la asuma en mi partido político. Seguramente hay causas que nos unen a todos, de todas las ideologías. Por supuesto. Porque a todos nos preocupa estos niveles de pobreza que tenemos en el Estado, a todos nos preocupa el tema del agua, a todos nos preocupan temas específicos, por eso lo pongo nada más como manera de ejemplo, y yo creo que podríamos empezar por avanzar en todos esos temas que nos son comunes e ir
debatiendo, analizando, jalando el lápiz de algunos otros temas que pudiesen... A partir de coincidencias y no de diferencias, ¿no? Exactamente. Esto es un ejercicio que hacemos las mujeres a nivel nacional, de todas las ideologías políticas. Hay causas que nos unen a las mujeres, seamos de donde seamos, provenientes, hablando de partidos políticos, ¿no? Porque habemos, y hay muchas académicas también, sí, claro, investigadoras, que nos hacen el favor de apoyarnos. Y partimos de, tenemos las mujeres causas que nos unen. Sobre esas causas que nos unen hay que echarle para adelante. Y el resto de situaciones, bueno, vamos analizándolas, vamos discutiéndolas, vamos debatiéndolas y vámonos poniendo de acuerdo. El tema es que durante muchos años el país permitió todavía, había márgenes de maniobra para mantener diferencias, para mantener posiciones. Hoy las condiciones del país ya no lo permiten, ¿eh? Nada más, sí, supongo que lo tenemos claro, ¿no? Absolutamente claro. Y yo creo que todos en el Congreso de Puebla, los que ya estaremos estudiando seguramente, todos los que vamos a llegar el día 15 de septiembre a la toma de protesta, nos estamos dando cuenta, y yo creo que ahí es una parte fundamental en la que tenemos que atender, desde dos ejes fundamentales. Uno, tiene que ver con atender primero los temas en los que incluso estamos en desacato como Congreso del Estado. He detectado dos específicamente, pero seguramente habrá otros. ¿Cuáles son estos dos? El tema del matrimonio igualitario y algo en materia laboral. Pero en el primer caso es desacato, es un resolutivo de la Corte. Entonces habrá que revisar con mucha claridad, ya cuando estemos ahí, no podemos hacerlo antes, por supuesto, cómo está, para empezar a entablar los acuerdos y el cómo vamos a desamarrar ese amarre que nos permita avanzar en eso que es de extrema urgencia para el Congreso poblano. Y en el otro eje, empezar a revisar para perfeccionar lo que ya se comentó y lo que se hizo, porque pues las leyes son perfectibles, entonces podemos ir estudiándolas para ir revisando todo lo que se fue manejando, pero también para incorporar nuevos temas, ¿no? Movilidad, por ejemplo, que es un tema muy actual que hay que trabajar. Pienso en que no es posible que todavía no haya en el Estado de Puebla una ley de participación ciudadana, por ejemplo, cuando las cosas justamente en el momento actual nos obliga. Es el reflejo muy puntual de este desprecio a la sociedad, ¿eh? O sea, pues de todos los partidos. Sí, claro. Unos más que otros, pero finalmente esa es una realidad. Entonces sí hay mucho que atender, mucho que conversar, mucho que analizar y acordar, y yo creo que a partir del 15 de septiembre tendremos la oportunidad para ir desarrollando. Osvaldo, en tu caso, a partir de este ejercicio en donde pues, tus iguales no pertenecen a tu partido, ¿cómo visualizas? Bueno, primero celebro muchísimo la actitud que tiene Rocío hacia la construcción. No podríamos esperar otra cosa de una persona con tal trayectoria y con tal madurez política. Sin embargo, a mí me parece que lo que hemos visto, lo que han dejado ver los que serán representantes de Morena y de su coalición, no hablan de construir, no hablan de mejorar, no hablan de llegar a acuerdos, no hablan de hacer política. ¿De qué hablan? Hablan de no vamos a consensar con el Ejecutivo el presupuesto, no vamos a reabrir las cuentas del exgobernador, o sea, empiezan como todas las heridas que tienen, ¿no? Empiezan a sacarlas y a mí me parece que no es la forma de hacer política. Creo que hay muchos temas, muchísimos temas muy urgentes y muy importantes. Hoy no se pueden dar ese lujo, ¿eh? No se pueden dar ese lujo. Ese es el punto. Sin embargo, pareciera que es la agenda. Es más, ya salieron a los medios a decir, esta es la agenda. Yo espero
Yo espero y deseo que al interior de esa fracción, de estos partidos que representaron la coalición que encabeza Morena, haya gente con más sensatez, haya gente que esté abierta al diálogo, hay gente que de plano sabemos que no va a estar abierta al diálogo, pero yo creo que sí hay gente que entiende la importancia de sacar algunos temas, ¿no? Hay muchos temas, como decía Rocío, el tema de movilidad, el tema de participación ciudadana, el tema de medio ambiente, hay muchos temas que no se avanzaron o no se ha avanzado en los últimos años y hay grandes proyectos, ¿no? Yo en lo particular he estado trabajando en el tema de participación ciudadana. Por una parte, en la construcción ya hay un proyecto de ley, ¿sí? Por un lado, pero por otro lado, en cómo darle acceso a todas estas proyectos, ideas, incluso iniciativas que están en la sociedad civil organizada, cómo darle acceso a estas iniciativas o cómo convertirlas en iniciativas para darles ingreso al Congreso. Entonces hemos estado trabajando nosotros como candidatos a diputados locales, particularmente los de la capital del estado, planteamos una agenda legislativa con 27 entre iniciativas de ley y reformas a algunas leyes en diversas materias, desde participación ciudadana, seguridad pública, medio ambiente, desarrollo económico, es decir, lo teníamos vertido en... Hombre, los temas son vastísimos. Infinitos. Entonces, a mí me parece que tenemos que ir por ese camino, por el camino de la construcción, por el camino de la revisión, que es lo urgente, que es lo importante, que es lo que no podemos dejar pasar. Y también habrá espacio para lo otro, ¿no? Para la grilla, para la discusión, para el debate, pero a mí me parece que no podemos dejar de ver que lo importante es Puebla, que lo importante es los poblanos, y que lo que tenemos que hacer como legisladores, como representantes populares, es atender a las necesidades que más le urgen a los ciudadanos. Los ciudadanos no quieren venganza, muchos ya se vengaron en las elecciones, ¿sí? No me gustaría que o ya tomaron asimilar ese concepto, No, porque te voy a decir, en muchos de los casos, decíamos al principio de la plática, que votaron por un hartazgo, yo le agregaría un ingrediente, el enojo social que había. Claro. Entonces, me parece que... Y más que justificado, Totalmente. O sea, me parece que ese enojo ya fue canalizado en la elección. Ahora la gente ya quiere paz, ya quiere cordialidad. Hay que sumarnos. Lo que necesitamos hacer de aquí para adelante es eso, ver cómo le damos a la gente lo que esperan, que es que los políticos nos pongamos a trabajar y nos pongamos a dar resultados. El tiempo siempre es el principal enemigo de los medios. Se quedan cualquier cantidad de cosas que valdría la pena pues que la gente conociera su opinión acerca de las mismas. Yo espero que tengamos más oportunidades de hacer estos ejercicios poco más adelante. Por lo pronto sí, reitero mi agradecimiento. No quiero dejar de señalar, Rocío, muy especialmente ahorita para tu partido. Hoy en la mañana justo me encuentro en las redes sociales con un video hecho por tu partido, en donde los jóvenes en términos generales, seguramente haciendo alusión a los llamados juniors de la política, están invitando a que el PRI tiene que encontrarse nuevamente y todo. Lo comento porque ojalá lo chequen, porque me parece muy desafortunado, muy desafortunado, como otras muchas cosas que quizá al calor de pues, la posición en la que hoy han quedado, les están haciendo, pues eso, reaccionar de manera que ves el video y ves los comentarios de la gente y no hay uno que diga, al contrario, todos son diciéndoles, pues mira, qué bueno que ya les cobraron la factura, qué bueno, pónganse a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, digo, yo no soy nadie para hacer ninguna sugerencia, pero sí quiero señalarlo porque me parece importante. Ahí está en las redes sociales. En esta convocatoria que te decía abierta a toda la militancia, de todas las edades, priista, para tratar de poner en la mesa los puntos que nos lleven a esto que podamos tener como renovación, como refundación,
con todos los puntos que hay que tratar, y que seguramente tendremos oportunidad de ir conversando poco a poco y ustedes irán observándolo también. Sin duda alguna se abre la puerta a todo tipo de comentarios, como tal vez los que tú estás señalando. Y no quiere decir que yo tenga razón, simplemente lo comento porque a mí en lo particular sí me parece muy desafortunado, por decirlo menos. Correcto. Yo creo que la dirigencia del partido a nivel estatal tendrá que ir dirigiendo y llevando el cauce de esas discusiones, de esos debates, para que se haga. Yo creo que todo se vale, todo. Solamente hay que manejarlo en el ámbito del respeto, porque todos somos compañeros, compañeras del partido, seamos de la edad que seamos. Por supuesto. Entonces, será la dirigencia estatal la que seguramente dará. Yo te puedo hablar de Nayarit. En Nayarit ya tuvimos... Es lo que has estado viviendo últimamente. Sí. Ya tuvimos 4 reuniones distribuidas en el municipio capital, en Tepic, y hemos suscrito una convocatoria el día de ayer para llevar a cabo una reunión de esas características, y les pusimos cuáles son los puntos que se tienen. O sea, ir generando la discusión, pero ordenadamente, generando el análisis y el debate. Sensatamente. Pero sensatamente. O sea, tenemos que hacerse un análisis, una reflexión serena, prudente, porque pues no se trata de comernos entre nosotros. Además, en este estado... Ya no da la situación. En este estado, pues finalmente tenemos 79 municipios ganados ya en las presidencias municipales. Entonces, alguna fortalecita de municipios pequeños. 79 sí, de 217. Sí, claro, es el partido político que más municipios logró, por ejemplo, ¿no? En este estado. Entonces sí, 79 poquitos, sí, claro, poquitos, pero 79 que ningún otro partido pudo lograr, ni siquiera el PAN, en el gobierno. Entonces habrá que ir generando esa discusión con orden y con respeto, y así lo estamos haciendo en Nayarit, y seguramente será así convocado en Puebla. Rocío, un placer que hayas estado aquí. Gracias por invitarme, me da chorro de gusto saludarte. Estás igualito que siempre. Seguimos jóvenes, guapos y bellos. Oye, Rocío, ayer justamente subía un recuerdo en Facebook, que es una foto mía de hace 7 u 8 años. Y entonces yo digo, con que no pasan los años, ¿no? Bueno, sí. Rocío, muchas gracias. Un placer. Gracias. Osvaldo, ¿con qué terminas? Pues bueno, reiterar, primero el agradecimiento de Obardo y Rocío por esta mesa, por esta invitación. Espero que siga habiendo más encuentros de esta Yo espero que vengan, porque muchas veces no quieren venir, despreciando. Nosotros que nos inviten. Pues. Va, está hecho el compromiso. Nunca hay que ir donde no nos inviten. Sí, claro, correcto. Y bueno, pues con esta disposición a trabajar, la gente que me conoce sabe pues, que somos de trabajo, que no le sacamos a la chamba, y más cuando es un trabajo hacia los ciudadanos, para los ciudadanos y por los ciudadanos, ¿no? A mí me parece que el trabajo en la política es un gran privilegio, ¿no? Porque desde este espacio tienes la oportunidad de hacer grandes y profundas transformaciones en la vida de las personas. Es al mismo tiempo una gran responsabilidad. Y bueno, cuenten con un servidor, con Osvaldo Jiménez, como un servidor público profesional que se va a seguir profesionalizando, que va a seguir trabajando para mejorar las leyes que mejoren o que transformen de manera positiva la vida de las personas, ¿no? Entonces vamos a estar trabajando al interior del Congreso, siempre con la visión de construir, nunca con la de destruir, nunca con la de ir para atrás, ¿no? Seguramente van a venir momentos complicados, pero bueno, ahí estaremos para dar el trabajo, para dar la batalla, y siempre con la claridad de que las personas y los ciudadanos están en el centro de todas las decisiones. Ojalá no pierdas el piso, no te marees, porque la condición humana es tan endeble en ese sentido. Ojalá por tu propio bien. Gracias, Osvaldo. Gracias, Leobardo. Gracias. Pues a usted que nos acompañó, como siempre, yo le recuerdo, usted tiene su propio criterio, usted sabe lo que hace. Aquí lo que pretendemos es
que con estos espacios tengamos mayores elementos para la reflexión y obviamente derivado de esto, pues que actuemos en consecuencia. Sin embargo, repito, usted sabe lo que hace, solo me queda invitarle. Mañana tendremos nuevamente este ejercicio que hemos hecho toda esta semana con la iniciativa privada. Vamos a ver cuál es su visión de las cosas, de todo esto que ha pasado y lo que viene. Y pues solamente recomendarle, quédese con la programación de México Prioridad, pásela bien, nos vemos y nos escuchamos. Gracias.